Buenas tardes, bienvenidos. Estamos armando la conexión para empezar este vivo. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar que entre un poco más de gente y vamos a empezar el conversatorio de hoy sobre este tema que nos tiene a todos en vilo y con ganas de trabajar, preguntar, charlar, ponernos a tiro con algunas novedades y algunas conclusiones y algunas preguntas que estuvimos haciéndonos. Bienvenidos. Bueno, la presentación de esta nueva reglamentación, ¿sí?, de la ley 27350 de cannabis medicinal es lo que nos convoca hoy en este vivo, acá desde Latinoamericana, la consultora, sobre que yo soy parte de Latinoamericana, me presento, mi nombre es Paloma Sné, soy psicóloga, estudié endocannabinología, hice el curso del doctor Morante en el 2018 en la Universidad de La Plata y trabajo como psicóloga desde el año 92. Empecé a estudiar cannabis medicinal y todo lo atinente a la planta. Me encontré con la planta hace unos 5 años respecto a sus usos medicinales y me uní a trabajar con Gabriel Hincus en enero de este año de pandemia, y me uní a la consultora en marzo. Soy la directora de Relaciones Institucionales y Proyecto de la consultora. La idea de este vivo es charlar un poco sobre la nueva reglamentación que sucedió a través del decreto 883 del presidente Fernández sobre la ley de cannabis medicinal. La salud como derecho es, digamos, la piedra angular que marca el camino que tenemos que seguir y cómo tenemos que pensar la planta de cannabis en todas sus versiones, en todas sus aptitudes y en todas sus formas y en todos sus beneficios. Preguntas, posibilidades, mecanismos, los cómo y por qué, especialmente desde este marco regulatorio. Para eso tenemos la interesante posibilidad de conversar con Gabriel Hincus, que es el fundador de Latinoamericana y uno de los fundadores de Mamá Cultiva. Él es abogado, es un experto en startups, sabe muchísimo de la planta de cannabis, es un estudioso de la planta desde su punto de vista legal y, si quieren, productivo también. Es ex docente universitario y, bueno, sin más preámbulos, lo vamos a invitar a entrar en el vivo para poder hacerle preguntas. Yo los invito a ustedes a hacer preguntas también a medida que esto suceda. Las voy a ir teniendo en cuenta como para poder hacérselas. Y bueno, esperemos que esto sea el inicio de un rico intercambio sobre la planta de cannabis, esta planta tan maravillosa que tantas preguntas nos hace hacernos más que respuestas. Así que, bueno, sin más, lo voy a invitar a Gaby Hincus a entrar en la conversación. Ahí está. Mientras Gabriel Hincus entra, les vuelvo a recordar, si quieren hacer algunas preguntas sobre lo que vayamos charlando, pueden ir haciéndolas en los comentarios. Los comentarios están habilitados. Hay mucha expectativa, hay muchas ganas de trabajar, falta mucho por hacer, la reglamentación todavía no está del todo muy clara. Sí está claro que la intención política es clara respecto de poder avanzar en que la planta nos dé la medicina que necesitan tanto los usuarios como las familias de los usuarios para solucionar muchísimas de sus cuestiones medicinales. Y también vamos a hablar un poco de la producción en sí, de la organización de la producción,
y de la legislación en su futuro. A ver, un momentito que estamos con algunos temitas técnicos. Vamos a volver a intentar unir a Gabriel Gincus a la conversación. Gaby, ¿qué pasa? ¿Que no podés unirte? No, bueno, volvé a entrar, volvé a pedir unirte. Si volvés a pedir unirte, tal vez... Estamos a ver. Volvé a pedir unirte, a ver si te puedo volver a dejar entrar. Ok, Fernanda, muy bien tu pregunta. La vamos a, en cuanto pueda unir al doctor Gincus a la charla, no sé por qué, transmitir con enviar. Ahí te mandé una solicitud. Fíjate si te llega la solicitud para estar en el video en vivo y aceptala. Somos nuevos en esto de transmitir por Instagram, así que téngannos un poquito de paciencia que ya lo vamos a lograr. Ahí te envié una solicitud para que te unas a la conversación. Si aceptás esa solicitud que aparece en pantalla, vas a poder entrar y vamos a poder charlar. Así que fíjate si te aparece. Te tiene que aparecer una solicitud para unirte al video en vivo. Ténganos un poquito de paciencia. Ahí estamos conectando. Ahí va, muy bien. ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Aplausos! Bueno, hola. Hola. Además de todo lo que hiciste en tu vida desde el punto de vista del derecho y empresarial, tenés que también ser un experto en Instagram ahora. No te queda más Sí, remedio. no me queda más, no me queda más. La verdad que pensé que íbamos a volver rápido a las aulas y a los ateneos, pero hay que acostumbrarse a esto. Por ahora nos tenemos que acostumbrar a esto. Bueno, bienvenido, lo vuelvo a presentar. Él es Gabriel Gincus, CEO de Latinoamericana, que es la consultora de la cual yo también soy parte, que tiene que ver con este maravilloso mundo de la planta de cannabis. Y bueno, y el tema que hoy nos convoca es que la semana pasada, exactamente el 12 de noviembre, el actual gobierno emitió un decreto de regulación de la ya existente ley 27350 de cannabis medicinal, una ley un poco endeble en cuanto a su efectivización, y la regulación pretende ordenar un poco esto, porque bueno, digamos, las preguntas siempre fueron que la aplicación de la ley está un poco confusa, no es clara, no se sabe muy bien para qué sí, para qué no. Entonces, para empezar un poco una introducción, ¿no? Para que la gente empiece a entender de qué estamos hablando. Bueno, quiero contar también, Gabriel es uno de los fundadores de Mamá Cultiva y, como comenté antes, un experto en startups, ¿no? Espero que esté bien dicho. En el año 2017, como es alguien que no para nunca de estudiar, hizo un seminario de ecosistemas de innovación, ¿está bien? Como lo digo, Sí. hizo un curso de ecosistemas de innovación, un workshop en Jerusalén, en Israel, a cargo de Gustavo Fuchs, y bueno, hoy nos va a desasnar en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte legal de este marco regulatorio, que es lo que menos claro tiene todo el mundo. Bienvenido, Gaby, a tu Gracias. propio, al Instagram de tu propia consultora. Al autobombo. Al No, en realidad autobombo. nunca había utilizado estos sistemas y la verdad que los millennials de la consultora me convencieron. A ver, hasta hace unos días estuve saliendo mucho en los medios de comunicación del interior. El trabajo que más hacemos nosotros es en el interior, que es donde nadie se acuerda que existe la Argentina,
porque allanaron en Misiones, allanaron a una ONG que veníamos colaborando hace muchos años, hace 6, antes de la ley. Se llama, la encargada de todo es Rosana Bier, que es la hermana de una persona con epilepsia refractaria. Y la allanaron por una denuncia. Misiones tiene una situación compleja en cuanto a lo reglamentario, y esto lo vamos a ir viendo, y es que la provincia adhirió a la ley y generó un sistema de producción estatal, que creo que es el peor inicio de todo este camino, porque el Estado no está preparado. De hecho, hace años que no está pudiendo dar respuesta a esto, y la respuesta es cuestión de abrir 2 puertas y está acá en el patio de nuestra casa. A esta chica la allanaron y ella tiene ya en su fundación inscritos 3.200 usuarios. Y, ¿Cuántos usuarios, perdón? 3.200. Y vos fijate que es una ONG de usuarios, y hoy la reglamentación sobre la que vamos a charlar los incorpora. Este reglamento, lo que quiero decir es que esto existe, se viene haciendo en el interior, y los allanamientos, si bien son cada vez menos, siguen existiendo. Esta norma no los va a evitar. Lo que sí va a aportar es más herramientas para demostrarle a un juez federal que está ante un caso de cannabis medicinal y no de mercado negro de estupefacientes, que es lo que está prohibido por la ley, básicamente. Uh-huh. Lo loco es que a ella la imputación, cuando vamos a ver el expediente, en el expediente se pone énfasis en el hecho de que todo lo que le secuestraron, eran varios goteros, con extracto de cannabis ya listos para dárselo a cada paciente. Cada gotero tiene su nombre, y así más o menos lo sigue estableciendo la ley, que hoy la única manera de que haya en la Argentina aceites legales con nombre y apellido, es decir, va para alguien en particular. No se puede tener a granel a ver quién entra por la puerta. Y la imputación es porque los aceites no están autorizados por la ANMAT. Bueno, Muy interesante. es interesante la diferencia. Perdón, yo un Sí, segundo voy a cerrar la puerta, ya estoy. sí. Pero de paso voy diciendo esto de la ANMAT. La ANMAT, que vendría a ser el homólogo de la FDA de Estados Unidos, por ejemplo, la Federal Drugs Administration, es la que aprueba los medicamentos en Estados Unidos. Todos los productos que hoy se están importando con receta médica y que pagan las obras sociales entran a la Argentina por un régimen de excepción, que antes era el régimen de uso compasivo. Para el cannabis, como ya la excepción es casi una regla, ya está un poco, se han hecho resoluciones de la ANMAT para facilitar el funcionamiento del uso compasivo, porque la reglamentación de uso compasivo es muy estricta, muy restrictiva, porque son medicamentos no aprobados que no existen en el país, y en general muy caros, para enfermedades que se llaman huérfanas, que son las que no tienen medicamentos de la industria, ¿no? Con respecto al cannabis específicamente, dentro del uso compasivo, estamos hablando siempre de epilepsia refractaria para el ANMAT. A ver, si ves la nueva reglamentación, ya no es tan claro que es para epilepsia refractaria. Bien, entonces ahora vamos a ir a eso. En relación a Pero, eso, sí. espera que agrego algo más porque Sí. nos suma para lo de después. Los medicamentos que llegan, los productos medicinales que llegan del extranjero y entran al país legalmente por una licencia que le da el ANMAT, no están aprobados en sus países en relación al aceite de cannabis. Claro. Entonces, yo digo, por un lado, si no le exigimos a lo que traemos de afuera y pagamos con divisas, desequilibrando nuestra balanza de pagos, ¿por qué le vamos a exigir a un producto hecho en la Argentina más barato y con más alcance? ¿Por qué le vamos a exigir que esté inscrito o aprobado por la ANMAT? Si tampoco hay claramente protocolos de investigación o aprobación de los de la medicina hecha con cannabis, que tiene un montón de moléculas activas y todavía no se sabe muy bien lo del efecto séquito, cómo funciona. Esto del efecto séquito también es un concepto importante para lo que vamos a ver de la reglamentación.
La Perfecto. medicina, el uso medicinal de los fitocannabinoides a partir del descubrimiento de la existencia del sistema endocannabinoide o endógeno que tenemos los mamíferos, eh, está preparado para recibir la batería de compuestos que tiene la planta, que la transporta, la crea en esto, que es un cogollo. Este es un fruto que sale del cultivo de la planta. Esto es lo que hace, lo que tiene uso medicinal. De acá se extrae los componentes de cromatografía para ver qué hay adentro, y según lo que tenga, en más o en menos, se usa para determinadas patologías, no solamente para epilepsia. Digo esto porque hay muchos productos, y la ley parece ir por ese lado, que vienen de afuera, que se vanaglorian de no tener THC como si fuese, ¿viste?, veneno, y no es veneno, es una molécula que según cómo se usa hace Que mal. es necesaria en muchos casos para que la medicación funcione como medicación en muchas de las patologías tratables con cannabis. Correcto, por eso hablo de efecto Sí, séquito. Los productos que vienen manipulados de afuera para garantizar la inexistencia de THC no necesariamente van a tener efecto medicinal. O sea, vos podés comprarlo y después cuando te lo dan a vos, no te funcionó. no Y funcionan, lo, pero eso lo porque habla, sí, sí, no, sí, seguí porque después hablamos de lo que porque es el hablamos THC. de dosis personalizadas y no hablamos de vademecum, sino de Claro. pacientes y de tratamientos de acuerdo al paciente. Eso digamos, los estudiosos del cannabis lo han dejado bien claro respecto de que los tratamientos son particulares, personalizados, no existe una regla, no es como tomarse un analgésico cada 8 horas, sino que tanto los dosajes como las formulaciones son totalmente personalizadas en el 99,9% de los casos de los pacientes que usan cannabis. Volviendo a la reglamentación, porque de la parte medicinal podemos estar hablando muchísimo, pero Sí, la reglamentación lo que hizo es abrir la puerta para, vos lo dijiste, nuevas patologías y una nueva modalidad que es lo que se ha rescatado en la mayoría de las notas que se han hecho es mucho la cuestión del autocultivo. O sea, se habló de sí. la, exacto, digamos, de la protección, ¿sí? De las personas que a través del autocultivo se van a hacer de sus plantas para eventualmente fabricar o producir o hacer su cannabis. A vos como abogado, ¿sí? ¿Qué pensás al respecto? Y si no ves que son dos estamentos muy separados, esto que tiene la nueva reglamentación, el autocultivo respecto de esto de el cannabis en la farmacia, ¿cómo esto se puede ligar y cómo pensás vos el autocultivo? Mira, son muchas preguntas. Tu pregunta tiene muchas aristas. Eh, a ver, ¿por dónde? Primero, quiero decir que nosotros tenemos un sistema legal que está basado en la filosofía de la democracia liberal del movimiento de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que no requiere de tanta legislación, de tanta autorización, porque en principio nosotros podemos hacer lo que no se nos prohíba. O mejor dicho, lo que no se nos limite, porque prohibir tampoco prohíbe la ley, genera consecuencias para conductas que no son aceptadas. No está Bien, prohibido matar. El que mata tiene una consecuencia. Entonces, la Argentina, el uso medicinal del cannabis y el uso industrial del cannabis, que se llama cáñamo o hemp, nunca estuvo prohibido, en el sentido de que era un tabú o, no, o ibas a la cárcel. El Tratado de Fiscalización, la Convención Única sobre Estupefacientes que generó digamos, la norma fundamental de la regulación del uso de, de elementos estupefacientes, de los cuales 3 son naturales, de los que están en esta tratado, limitados por esta convención. En general, son moléculas generadas
en otras moléculas científicas, no sé cómo explicarlo porque yo no soy químico, pero cuando vos las Sí, sí, ves, sí, sí. hay nombres, hidromorfina, isometadona, y por ahí encontrás coca, adormidera, cannabis. Este es un resumen. Cuando vas a la lista de las Naciones Claro, Unidas, y del encontrás que cannabis está habla del cannabis, no habla de la de las planta, moléculas del cannabis. de la planta de dormidera y de la planta de coca, no del componente que sería estupefaciente. Esto tiene una explicación, dos explicaciones. Una, porque en realidad la convención buscó regular un mercado, no cuidarnos la salud. Y la otra es porque justo en 1960, hasta 1960, que es cuando se empieza a reunir los delegados internacionales para sancionar esta norma base, no se sabía qué había dentro de la planta. Vos no sabía que agarraba el cogollo, hacía un cigarrillo, fumaba y algunos tenían efectos estupefacientes. Justo en 1960 no va Rafael Meyulan en Y la aísla Universidad la molécula de THC. y explica, le da una explicación. Señores, esto es lo que tiene adentro de la planta. Esta molécula se llama así, está así, está así, y dice que la que tiene el efecto psicoactivo es el tetrahidrocannabinol delta 9 en su forma activa, descarboxilada, es decir, que cuando está en la planta está en una forma ácida, por un proceso de calentamiento se hace más alcalina y ahí genera el psicotrópico, el estupefaciente. La Es decir, que psicoactividad. como dice así, alfanantil, alfaprodina, difenixona, debería decir tetrahidrocannabinol y no planta de cannabis. Como mete la planta de cannabis, genera un gran problema en 1960, porque la planta de cannabis era cáñamo y alimentaba millones de industrias que tienen que ver con el uso de su fibra, de la fibra, que es esto, fíjense que no es lo mismo. Esto se saca del tallo o del tronco, y esto, si la comparo con un peral o un manzano, es la planta del manzano y da la fruta. Esta es la fruta. Acá están los activos de la planta. Bueno, Ahora, al día de hoy sabemos que la planta tiene más de 100 cannabinoides activos y 400 principios activos en la composición y 100 cannabinoides o ciento y pico de cannabinoides, de los cuales hay algunos más conocidos que otros, como el CBD, el THC, el CBN, el CBG, pero bueno, como bien vos dijiste, la satanización, te diría, del cannabis en general es lo que ha producido esta legislación del 70 en adelante y toda esta posterior confusión alrededor de esto que aún, digamos, que persiste. Digo, te quiero, una de las preguntas, sí, no, haceme la pregunta, a ver si tiene que una ver de con las esto. preguntas, no, bueno, volviendo un poco, porque podemos hablar de la cuestión medicinal, la verdad que muchísimo, y esto está avanzando de una manera exponencial. Yo lo puedo decir con mucha, digamos, con mucho conocimiento de causa en mi área con la que yo empecé a dedicarme a la psicología, que es la tercera edad. Pero volviendo un poco a la reglamentación, ¿no? Esta discusión que se ha armado en torno, porque lejos de haber llegado a la meta, me parece que estamos recién empezando a caminar en la ley que necesitamos para poder tener cannabis medicinal en Argentina. Quiero decirlo de una manera rápida. Entonces, si nosotros tendríamos que pensar, ¿no? No por una cuestión de criticar, porque la verdad que es muy loable la apertura que se ha generado a través de esta nueva regulación, pero si uno la estudia para poder trabajar de acuerdo a la ley, que es lo que vos planteabas, hay un montón, hace agua en un montón de lugares que uno no sabe muy bien qué hacer con esto, cómo y cómo sería. Falta implementarlo, faltan maneras de implementar. Digo, si uno emite o regula y escribe una serie de cuestiones alrededor de una ley, habría que poder explicar cómo implementarlo, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a reglamentación o a regulación, a tu criterio, ¿cuáles son los países que podrían tomarse como modelos en el camino que han hecho o que están haciendo respecto al cannabis medicinal? Desde el punto de vista legal, estoy hablando del paraguas legal para el cannabis. Bueno, a ver, insisto, voy a tratar de a lo largo de la charla, si da, demostrar que el paraguas legal existe y nunca dejó de existir. Bien, El tema es un tema de sesgo cultural
y de lobby económico. Pero vamos empezando de afuera hacia adentro, como decís, yo creo que no hay una ley para copiar, porque cada país tiene también su realidad, su tamaño, su clima, es una planta muy amplia, da para muchas cosas, tiene varias caras que hay que regular o aclarar para que quede todo bien cerradito, cosa que la reglamentación que tenemos muestra una buena idea, una buena intención, pero está hecha sin idea de lo que hay que hacer. Con respeto lo digo, porque nadie ha profundizado en el conocimiento de qué es lo que tengo que regular, qué es lo que cuáles son los mercados, cuáles son los productos, quién lo puede cultivar. Hay muchas preguntas que tienen respuesta de hace muchos años. Yo pediría que la ley más jugada de los últimos años, partiendo de que, digamos que está prohibido y hay que volver a empezar de cero, en su concepción política y en su completitud y estructura legal, es la ley de Uruguay. La ley de Uruguay está hecha con un pensamiento de un estadista y arranca por donde hay que arrancar. Lo que pasa que como Mujica no siguió en el Poder Ejecutivo, los gobiernos que siguieron no compartían esta filosofía, que está vinculada con el blanqueo del consumo recreativo. El consumo recreativo es el que genera el mercado negro, porque claro, el consumo recreativo quiere el estupefaciente, ¿ok? Si yo restringo, hay mercado negro. Hasta en los países que tienen reglamentación hay mercado negro de uso recreativo, para el uso recreativo, por ejemplo en Israel. Israel es impresionante, Israel es la vanguardia del conocimiento, la investigación, pero su regulación es muy, muy desastrosa, tan cerrada y tan celosa de no... a Uruguay sacar su ley le costó entrar en la lista de la Junta Internacional de Fiscalización en los informes como un Estado digamos narcotraficante, sí. Una estupidez atómica. Israel no quiere eso porque esto tiene consecuencias en los foros internacionales. Claro. Entonces, socioeconómicas y políticas para Israel tendrían unas consecuencias. Le pasó a las empresas que compraron las licencias medicinales. El mercado de usuarios no creció, ellos se sobreestoquearon de productos y se empezaban a arruinar. Israel no permitía la exportación, que este es otro tema muy importante que hay que estudiar. ¿Qué cosas se pueden exportar e importar y a dónde? Porque el THC no puede viajar por el mundo. Puede viajar lo que viaja, que son productos que en la lista de enfermedades o tratamientos que podés abordar con cannabis ocupan el 3% cuando hablamos de epilepsia y llegan al 20% cuando incluimos todos los problemas neuronales y algunos temas de dolor. 20%. Y el 80% restante necesita THC. La lógica mundial sin embargo, hoy... Cuando vos decís que el THC no puede viajar por el mundo, hace poco hubo una primera experiencia de exportación de flores de cannabis desde Uruguay hacia afuera. Digo, y eso podría pensarse como lo que se puede hacer se hace en el momento en que se hace. Claro, lo que se puede hacer se hace. ¿Qué está sucediendo en Uruguay? Mirá la experiencia uruguaya. Uruguay no tiene todavía una buena y clara reglamentación del uso medicinal, pero salió a fomentar la inversión y hacer cultivos. Vos en Uruguay podés hacer un cultivo de flores, de cáñamo, y acá viene la primer importante distinción. Antes de la regulación de 1960, se llamaba cáñamo de manera popular a la planta de que daba la semilla de cannabis sativa. Así como la lechuga es lechuga y no Lectuta sativa, cuando vas a la verdulería decís lechuga, el nombre científico en latín es Lectuta sativa. Bueno, cáñamo era el nombre homólogo a lechuga de esta planta, que según cómo la cultivabas, si la hacías extensiva porque te importaba la fibra, pero ponderabas la caña, es una caña que crece como 5 metros, usás la caña, y la florcita, el producto, la manzanita sale muy chiquita.
Cuando vos querés hacer uso de extractos para medicina o para cosmética, haces una planta, la conducís de una manera distinta, agronómicamente, haces un tallito muy chiquito porque querés que la planta crezca en frutos para sacar una buena producción de frutos. Tiene lógica industrial. Vos en Uruguay podés hacer, perdón, y algo más, las flores de cáñamo, las que resultan o de la caña o de este proceso, son bajas en THC porque la planta usa casi toda su energía en otra cosa. Pero además, porque se han creado semillas para que garanticen lo que es una norma internacional de fabricación y de export y de comercialización. Hoy se denomina producto de cáñamo a producto de flor de cáñamo, porque también se puede hacer aceite de la semilla de cáñamo, y ese aceite no tiene cannabinoides, es un aceite alimentario que nunca estuvo prohibido. Y Entonces, muy alto en nutrientes, el muy aceite sano, de casi semilla más de sano cáñamo. que el vino. Y esto lo sabe todo el mundo, aparte se usaba en cocina antes. Pero Ujú. esperá que quiero cambiar esto. Para que todos los productos, por eso también escuchamos que los que traen productos de afuera te dicen, se enojan cuando se tiene THC. No tiene nada de THC, porque es prohibido, guana, me lo sacan, me lo clausuran si tiene THC. No, un momento, por favor. Si tiene más del 0,03% de THC en todo su compuesto, no es prohibido. Hoy se define al cáñamo no por su uso industrial, por el uso que se le da, sino porque viene de una semilla que produce plantas cuyo cogollo tiene 0,03% de THC o menos. Y esos Exacto. productos circulan por el mundo reguladamente como circulan los productos hechos de soja, de garbanzo, de pescado, tienen regulaciones comerciales y sanitarias. Vos cumplís esas regulaciones y ese aceite viaja por todo el mundo. Ese Bien. aceite lo podemos hacer perfectamente en la Argentina porque viene del cáñamo industrial. Bueno, a eso quería llegar. Desde el punto de vista de lo que ha sucedido en Argentina con la ley, que realmente fue un revuelo, no podemos dejar de pensar que abrió un montón de puertas y de opciones para todos los costados, pero digo, desde el punto de vista de la regulación, se genera una nueva demanda porque dice en esta nueva regulación que va a abarcar nuevas patologías que hasta ahora no estaban contempladas en la administración del cannabis medicinal y voy a hacer un rápido punteo por la nueva regulación y después la vamos a ver parte por parte. Pero bueno, una es que abarca patologías que no son epilepsia refractaria, que es la única patología permitida en Argentina en este momento, que por supuesto es una de las millones de patologías que puede tratar el cannabis. Y de condiciones, no solamente de patologías y de Vale, síntomas. claro. Después, la posibilidad de acceso ya se abre por algún motivo que misterio es, porque para mí sigue siendo un misterio, porque en un momento se dijo que solamente los neurólogos podían recetar cannabis, eso también ahora se abrió, y está la cuestión de la protección de los usuarios a través de la posibilidad del autocultivo. Esas son como las tres grandes novedades que tiene la nueva regulación. Y bueno, el paraguas de protección de parte del Estado, que el Estado se compromete a proveer de cannabis a través de farmacias prepagas y obras sociales a los usuarios que así lo requieran. Bueno, todo esto genera un montón de preguntas, porque no es que yo ahora salgo de acá y me puedo ir a la farmacia con una receta a comprar cannabis. Digo, empezó el camino. Entonces, empezó el No, camino y ¿de qué manera empieza? Porque la pregunta podría ser para un abogado especialista como vos en este tipo de regulaciones, que obviamente estamos entendiendo que regular es también saber de historia, saber el camino que hacen las leyes para llegar al día de hoy a dónde están. Por ahí estaría bueno preguntarte a vos, perdón, le quiero decir a la gente que veo las preguntas que hacen y que después las vamos a hacer y déjenlas ahí escritas que después las hacemos. Pero la pregunta sería, según tu visión de abogado experto en esta temática, ¿qué
estamentos? Yo sé que es una pregunta enorme la que voy a hacer, pero ¿qué estamentos o qué cuestiones debería tener en cuenta una ley integradora y superadora de todos estos, digamos, estos conflictos que genera una regulación que tendría que venir a solucionar y genera más conflictos porque no se sabe bien cómo implementar? ¿Qué preguntas? Mirá, esto es para toda una jornada especial. Primero voy por algo. Vamos a seguir. Quiero decirle a la gente que esto es el primer vivo de varios que vamos a hacer con este tema. Adelante, Gaby. Bueno, con esto que vos decís, entonces yo voy a tratar de dar titulares, porque si no me meto, cada tema es un mundo. Algo que quiero que tiene que ver incluso, los últimos que se están animando son los médicos, ¿no? Vos acabas de usar los médicos, que son fundamentales. Más allá de la mala relación que tenemos pacientes con los médicos, porque siempre nos peleamos porque no nos dan pelota, nos mandan a hacer cosas y no nos escuchan, y no nos escuchan, y no nos escuchan. Y esto tiene que ver con lo que te quiero decir. Vos me presentás a mí como un experto en regulación. Y yo te quiero decir que no hay expertos. El experto es un tipo que se sienta y ya no tiene que estudiar y todo lo saca, lo deduce por revelación divina. Yo estudio, busco, me hacen preguntas y digo, la verdad que voy, y veo lo que sucede en la realidad, y cuando no me parece verosímil, o no me la creo la que me están diciendo, o me hace ruido, salgo a buscar. Y está hoy, yo cuando era chico tenía que ir a la biblioteca, pedirle a la bibliotecaria. Hoy está todo en internet, haces un triple check, no te quedás con una, chequeá, hay que laburar. Ahora, hoy con la inmediatez, encuentro a alguien que trae renglones, me dice algo que me gusta y lo salgo a decir, y soy un colaborador del fake news, o del generar sesgos culturales que en esta materia está repleto, y que lamento que quienes arrancaron, vos hace un rato dijimos, seguimos marchando, hace rato que estamos marchando, nunca dejamos de caminar los ciudadanos, porque nos vamos ilustrando y somos los soberanos, y le queremos decir a quienes nos representan que nos tienen que escuchar y formarse, porque no es una carrera de quién tira la primera ley. Todos los proyectos de ley no sirven, no están pensados en un proyecto. Entonces, los médicos les pasa lo mismo, no son expertos. Nadie estudió el sistema endocannabinoide en la facultad, si antes del 90 no se conoció, 1990 se descubrió. Entonces, no hay expertos en esta materia, hay gente con ganas de entender de qué se trata, qué hace esta planta que está en la naturaleza desde los inicios mismos de la vida en la Tierra, y que además ahora supimos, después de miles de años de humanidad, que nosotros hace 40 años descubrimos que adentro tenemos ventanitas por donde los cannabinoides entran y hacen algo. Entonces esto es una demanda a estudiar. La ley argentina, la 27350, no es una ley regulatoria de cannabis, es una ley, se llaman esas tipo leyes declarativas, que declaran cosas que va a hacer el Estado. ¿Qué sacamos de la ley 27350? Que la reglamentación no la cambió. Lo que vino a hacer, esta nueva reglamentación no es más que parece un cuento, un reporte histórico de lo que pasó en estos 3 años. Bueno, justamente realidad, ahí déjame hacer una pequeña digresión que en realidad tiene que ver con lo que estás diciendo, que es hace poco escuché a una de las mamás de Mamá Cultiva decir esto, que en realidad no fueron a pedir permiso, sino a darle derecho a lo que ya vienen haciendo, que es a darle un marco escrito legalmente a lo que ya se viene haciendo, que es el derecho que tienen las personas, que es el acceso a la salud. Digo, si esto está comprobado, lo que hace la ley es como explicar o redactar lo que de hecho se está haciendo a nivel empírico, digamos, ¿no? Por ahí iría la cosa. Sí, empírico no es ninguna novedad, digamos, que el Estado debe... Para los que venimos peleando y caminando, si vos te referís a, no sé, instituciones, madres que están, por ejemplo, en instituciones como Mamá Cultiva, Cannabis Medicinal de La Pampa, en el país hay un montón de ONGs, lo dice la propia reglamentación. Ahora, ¿de dónde salieron esas ONGs? Y pues nosotros seguimos laburando. El día que salió la ley, esto no sirve. Los allanamientos van a seguir. ¿Cuál es la diferencia? Que si ahora vos seguís un protocolo, ¿sí?, que lo fuimos haciendo los que elaboramos en esto desde el derecho privado, consultando con los penalistas qué necesitás vos para presentarle al juez para decir que el caso
que está, ponele, hacen un allanamiento, se llevan plantas, flores, o lo que se lleve, y lo caratulan como infracción a la ley de esta, la 25, 23735, Sí. al artículo 5, dice, o tenencia simple, o fabricación para esto, otro. Si yo pruebo que tengo una tenencia para uso medicinal, ya no es tenencia simple o fabricación para el mercado negro. Es de uso. Tengo que documentar eso. Por eso nacieron las ONG, porque el registro público que inventó el Estado no se anotó nadie, y en la exposición de motivos del nuevo decreto reconoce todo lo que pasó. Chocolate por la Bueno, no noticia. se anotó nadie porque el Estado, por más que diga que está obligado a proveer, no provee. Y de No hecho, pudo en esta proveer, nueva regulación va a pasar lo mismo. predice que el Estado, o sea, la nueva regulación incluye, que yo realmente espero, o sea, no estoy interpelando, digo, pero se supone que el Estado debe garantizar el acceso a esa medicación, ¿no? Digo, ¿qué tenemos en el medio entre el deseo de que eso suceda y la realidad de que efectivamente sea así? Con este marco legal y la forma en que se está manejando desde lo público, ninguna esperanza. Ahora, el Estado, ¿cómo dijiste que el Estado quiere? Digo, el Estado, en la ley, Quiere el facilitar. Estado está obligado a proveer a los usuarios, sea a través de obra social prepaga o compra privada, o sea, proveer de la medicina que les está indicada. ¿De dónde la saca la obra social o la prepaga para entregársela a sus usuarios? Esa es una pregunta Bueno, que te quiero hacer a vos, en este caso. no la pueden sacar de ningún lado, como tampoco se puede ir a las farmacias todavía, porque la reglamentación esta no reglamenta. Lo que dice es lo que sucede hoy con el auto. Primero que no se reglamentó el autocultivo, ni se reglamentó nada, se volvió a describir cosas, porque no dice claramente cuánto tengo que pagar, para dónde tengo que ir, dónde me tengo que inscribir, cuántas plantas puedo tener, nada, lo que tengo que hacer para empezar a trabajar en dónde está mi cultivo, quién lo controla. Todos dicen cultivo controlado, habla de cultivo controlado. A ver, vamos a ponerlo así para que no se haga porque es una mezcolanza de cosas. Si el Estado quiere facilitar el acceso, lo que tiene que empezar a hacer es a autorizar o facilitar o evitar los allanamientos o instruir a sus fiscales federales y a su procurador que no se persiga los cultivos que están destinados al uso medicinal y que esto no se tenga que demostrar en sede judicial ex post allanamiento. Este reglamento no evita los allanamientos, porque ¿cómo demuestro yo que mi autocultivo es un cultivo medicinal? Yo quiero decir lo siguiente, y acá muchos me van a matar, pero espero que me entiendan. Yo soy un activista, ¿sí? A pesar de, más allá de mi rol empresario y abogado, como abogado siempre traté de devolverle a la sociedad. Yo estudié todo en la educación pública y soy un profesional y vivo de mi profesión y alimento a mi familia y hago muchas cosas gracias a que mis conciudadanos me bancaron los estudios. Mi filosofía personal es que mi obligación como conciudadano es devolver algo de ese conocimiento sin cobrar. Entonces, de un tiempo a esta parte ayudé a mucha gente que se me acercaba en las charlas, que yo en general no subo al estrado, me muevo abajo porque es donde la gente se te acerca, y generamos en el interior y en Capital Federal y en el AMBA muchas asociaciones civiles. La gente entendió por qué yo hablaba de asociaciones civiles. Porque el Estado, nadie se va a anotar en un registro público, ni en A el de eso la quería ley, llegar. ni en el del autocultivo, mucho menos todavía. Mucho menos todavía. Nadie se va a anotar en un registro de autocultivadores. Lo sensato sería ser, como marca el Tratado Internacional, licenciar y permitir que las asociaciones civiles, fundaciones, que demuestren, que sigan un protocolo, bla, bla, que se puede perfectamente hacer con lo que hoy hay en la Argentina, tanto con los textos legales que ya tenemos, como con la infraestructura y el conocimiento. Es cuestión de ordenarlo correctamente. Hay una manera de ordenarlo con la ley que hay. No hace falta seguir dictando estas normas que generan más confusión, porque en realidad no dicen nada, pero sí dicen, hay una tomada de conciencia del poder público de que era insuficiente y reconocen ciertos hechos que están sucediendo, pero que están sucediendo sin ningún tipo de control,
y entonces es caldo de cultivo para la gente que lo hace mal y interesadamente, pero también es un marco de tranquilidad para el que lo quiera hacer bien. ¿Cuál es la diferencia hoy entonces de regular con la ley que tenemos? Hacelo bien y entonces te vas a poder defender en los tribunales, porque si alguien quiere a los tribunales te lleva. No está claro cómo no ir a tribunales. Ahora, si lo haces mal, vas a tener problemas. Entonces, va por ese lado. ¿Vos crees que por ese lado también viene por ahí hay un faltante, hay un bache en la ley respecto de, por ejemplo, por lo menos yo no lo llegué a verlo en ningún lado, la cantidad de plantas, el origen de las plantas, No, hasta cuántas plantas se puede tener? nada. Y es básico en Hablando el uso siempre de médico. medicinal, ¿no? Sin entrar en tema recreativo, y la cuestión que tiene Claro. que ver con el origen, ¿sí? De esas plantas, vamos, las semillas. Bien. ¿Qué semilla? ¿Qué Quiero decirte porcentaje de cannabinoides? la idea anterior y vamos a esto que vos decís porque está... Perfecto. Eh, a ver, el Estado no va a poder proveer nada si no lo trae de afuera. Lo que puede traer de afuera es este aceite, que hay millones de marcas, es una exportación y hoy en la Argentina está entrando por el régimen de excepción, con receta médica, y lo paga la obra social $300, ¿sí? Más o menos. Más lo que la plata que exportamos para comprar el producto. Se están atendiendo más o menos 3.000 personas con ese sistema. ¿Qué pasa con el resto? Mercado negro o ONGs. Es lo único que puede traer el Estado, porque los otros aceites medicinales que sirven para otros tratamientos no pueden circular por el mundo porque son estupefacientes, tienen tetrahidrocannabinol más del 0,03% de THC. Entonces, se tienen que seguir los protocolos que establece el Tratado Internacional, porque el Tratado Internacional dice expresamente, permitime leer esto, que el uso, fiscalización del cannabis, artículo 28 del Tratado Internacional, la presente convención no se aplica al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente a fines industriales, fibra, semillas y hortícola. Es decir, que si yo voy a hacer fibra, semillas, o voy a procesar esto como una fruta que no tiene cannabinoides, nunca estuvo prohibido. ¿Está? Y cuando me habla del cannabis, del uso medicinal, el preámbulo del tratado dice, reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes a tal fin, genera un sistema para que haya cannabis para uso medicinal. Y ese sistema es un sistema que el Estado tiene que generar entes regulatorios y de fiscalización y dar licencias. Licencias a cultivos, licencias a extracción, a laboratorio, licencias a distribuidores, capacitación, ¿Y cuál educación. crees que es la metodología para otorgar esas licencias? Digamos, entrando en estas posibilidades, ¿no? O sea, hay una cantidad, digamos, como sucede en Uruguay, en otro estamento, que es el empresarial. ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, el modus operandi de otorgar estas licencias? Bueno, como hace Uruguay. Uruguay tiene el Instituto de Regulación del Cannabis, que incluso ya hay proyectos de leyes argentinas que hablan del IRCA argentino. Vos en Uruguay para hacer cannabis tenés dos entradas. Si vas a hacer cáñamo para sacar fibra, o vas a hacer cáñamo para sacar cogollos altos en CBD y con menos del 0,3% de THC, el trámite es en el Ministerio de Agricultura y su exportación es libre. Exportación. En cambio, si querés hacer Algo de cannabis medicinal, tenés que ir al IRCA, que tiene sus protocolos, te explica cómo tenés que presentar tu solicitud, un trámite, como cuando uno va a probar un dulce de leche o un alimento a la ANMAT, tenés que presentar documentación. Pagás una tasa y después de un procedimiento el IRCA te da la licencia para cultivar, extraer, fraccionar, o distribuir. investigar, que es la única licencia que en Uruguay no tiene costo, por un tiempo reducido. Es una decisión soberana del Estado de cómo, de las herramientas para reglamentar
Por eso hablaba antes que no hay que copiar, cada país tiene su idiosincrasia. Claro, Entonces, pero perfectamente se podría hacer acá. En cambio, vos me perfectamente. sacás este decreto, que lo único que me sirve mucho a mí como abogado, no digo que no tiene utilidad, le veo dos utilidades, ¿sí? Sobre todo porque además reconoce la impotencia del Estado, lo dice expresamente a lo largo de la exposición de motivos del decreto y el texto del decreto, no lo pudimos hacer, no lo pudimos hacer. ¿Y dónde está el secreto de todo esto? Lo dice también acá el decreto, que reconoce, dice por acá, las restricciones resultaron barreras infranqueables, los usuarios decidieron satisfacer su propia demanda y crearon organizaciones civiles que actualmente gozan no solo del reconocimiento jurídico, momento, ese gozan del reconocimiento jurídico no quiere decir que tienen, les permitieron o les legalizaron los cultivos, les dieron reconocimiento de existencia como persona jurídica, que es lo primero. Esas personas jurídicas, por definición de la ley, tienen libros. Las asociaciones civiles, los clubes de fútbol, los clubes deportivos son asociaciones civiles y tienen un registro de asociados. El club de tenis, registro de asociados de tenis, que van a jugar al fútbol. El club de bocha, porque para eso se hacen los clubes. Bien, una asociación civil de usuarios medicinales es una asociación civil que registra usuarios medicinales y es un registro privado. Lo que yo registraría en el Estado es un registro de asociaciones civiles, no el Claro, registro de no de los usuarios. usuarios que están dentro de las asociaciones. O sea, un registro de asociaciones civiles que cumplan un protocolo X determinado para registrarse en ese registro del Estado para poder hacer sus cultivos, para proveer de aceite a sus usuarios. Sería algo así. Es así, pero justamente cuando te dice gozan del reconocimiento jurídico, quiere decir que, por ejemplo, en Capital Federal fueron a la Inspección General de Justicia, la Inspección General de Justicia le inscribió su sociedad, mirá, te dan un papelito parecido a este, que es el acta de nacimiento de una persona jurídica. A partir de acá es persona, sujeto de imputación de derechos y obligaciones. Entonces, esa persona jurídica cumple con la ley. ¿Qué dice la ley? Tiene que tener libros registrados, sellados y firmados porque son libros legales. Claro, inscriptos. Y que deben ser exhibidos cuando hay una orden de un juez. ¿Para qué hacer un registro público que también lo vas a abrir cuando te lo pide un juez? Pero lo dice la norma, si ya tenés las asociaciones civiles. Y es más fácil, viene el control ahora, porque ningún bioquímico, laboratorio ni médico va a tocar un producto que no esté tranquilo que se siguieron protocolos de seguridad, buenas prácticas, y que tiene lo que le dicen que tiene, porque no va a estar recetando otra porquería, como ha venido sucediendo. Vos hoy en internet le podés llegar a comprar en tu desesperación aceite que adentro tienen cocaína, y hemos detectado aceite. La gente lo compra en la desesperación y los médicos por eso no quieren recetar, porque tienen miedo, a partir además de que hay mala praxis, con esto peor todavía, no hay regulación, porque los médicos siempre pudieron recetar estupefacientes, de hecho recetan morfina en el hospital. Hay una ley argentina que dice cómo un médico puede recetar estupefacientes, y cuando te dicen no te puedo recetar una droga, cuando las mamás le dicen recetame cannabinoides, no te puedo recetar droga, déjate de joder, todo lo que recetas es droga. Entre ellos no hablen, che, ¿qué medicamento le diste a tu paciente? ¿O qué genérico le diste? ¿O qué molécula? No, ¿qué droga estás aplicando en tal tratamiento? Lo convierte en algo peligroso la dosificación. Bueno, ¿No? pero ese es el engaño del discurso, ¿no? Digamos, empezar, los que estudiamos o tratamos de... Sí. Te quiero aclarar algo más. Gracias al Estado, gracias, loco, que me das el reconocimiento jurídico de la persona. Y acá viene lo otro, porque no me permitís todavía cultivar, no me diste inmunidad. Yo cultivo, y aunque vos sepas ya que existen cultivos que no son para el mercado negro, estoy hablando del Estado, ¿no? Igual va a venir una denuncia de un vecino y el policía va a actuar, porque ¿qué sabe si ex ante si mi cultivo es medicinal? Que le voy a mostrar los libros
de contabilidad o de registro, el policía va a hacer lo que hace siempre. Vos le podés mostrar 1000 cosas cuando viene el allanamiento. No, pues yo no soy, no soy. Dígaselo al juez, te va a decir. Y se lleva todo y vas al juez. Nada más, la diferencia ahora es que vas a tener un protocolo que el juez puede seguir y si corrobora todo lo que dice esta reglamentación que reconoce que hay, entonces el juez tiene que dictar un sobrecimiento o una falta de mérito. Pero bueno, no, entonces la historia del cannabis medicinal en Argentina es un poco la historia de los usuarios avanzando en organizaciones para poder legitimar algo que ya viene sucediendo hace cuántos lo años. acabas de decir, lo que dice el decreto. No solamente gozan de reconocimiento jurídico, sino también de legitimación social. Claro. Cuando a mí me preguntan, ¿por qué decís que esto, sobre todo los abogados penalistas, que me dicen, estás recomendando mal a la gente? Digo, no. El derecho no es solamente lo que dice la ley, es principalmente lo que hace la ciudadanía con la ley. Y lo que dice que dice la ley. Ahí se completa un derecho. No me alcanza con una ley. Si la ley no es clara, terminamos todos en tribunales para que el juez no diga si se puede o no se puede. Entonces, yo no te puedo decir que está legalizado, ni legalizado ni regulado el autocultivo. Está legitimado, pero la legitimación es una conducta social que entidad tal que permite decir que en este país esto está permitido, pero es un permitido empírico, es un permitido moral, social, no es una norma jurídica en el estricto sentido. ¿Okay? Claro, ahí sí hay una aceptación tácita, digamos, porque no podemos negar bueno, podemos poner un montón de ejemplos. A Santiago del Estero no le sirve esto, ¿Cómo? A un ciudadano de Santiago del Estero no le sirve esto, porque la idiosincrasia de la judicatura de Santiago del Estero es otra, y te comés 6 meses por fumar un porro en la plaza, y acá en Capital Federal capaz que lo compartís con un cana. Entonces, no sos el mismo tipo de ciudadano. No, por supuesto. Igual si volvemos al punto un poquito más hilando fino, no tanto por el de fumarse un porro, sino por la cuestión del cannabis y del tener las plantas para el cannabis medicinal, específicamente. Sí. En función de eso, también igual las provincias, te puede pasar algo muy diferente si vivís en Buenos Aires que si vivís en Jujuy, por dar un ejemplo, sí, La Rioja, San Luis, sí, o si vivís en Misiones, Misiones, que es lo que ha sucedido. A Fucami, ¿por qué el Estado no puede cultivar ni estar en el mercado? Porque sos competidor de los demás y abusás de tu poder. En un tema tan candente como este, Misiones es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Misiones reglamentó y inventó una empresa estatal que se llama Misiofarma, que es la que va a tener el cultivo, va a distribuir, andan diciendo que en marzo van a distribuir aceite, que ya no puede distribuir Fucami porque está cerrada, la gente fue corriendo al Estado, el Estado dijo, esperen que en marzo se lo damos, y el otro, yo siempre estuve preguntando en cada reportaje, me decían, ¿qué le van a dar si todavía no se pusieron a plantar? ¿Dónde están las plantas? Porque esto es un proceso productivo de un cultivo, lleva meses cultivar, procesar la planta, hacer los controles y llevarlo al mercado. Lleva como 1 año y pico, entonces, hasta que, por más que lo digan y que van a proveer, si no empiezan a cultivar, lo único que van a poder es traer de afuera. En Misiones reconocieron que lo que van a traer es de afuera. Seguimos mandando guita, armando un negocio para importadores y no algo que traccione trabajo, industria argentina, que baje el precio y que sea para todos. Porque esto solamente llegan los que tienen obra social o prepaga, todos los demás no se enteraron que esto se puede hacer. Pero además es carísimo. Es carísimo. Ahí tenemos una persona que está viendo el reportaje que está diciendo que es con $375 de costo de importación, por ejemplo, de aceite, con todos los papeles y todos los sellos, es $375, me parece, agrego a la persona que lo comentó, los 100 ml, que son más o menos 2 meses de tratamiento, igual es un montón de plata. Es un montón de plata. Mira, y más el aceite que viene por vía de importación, que tiene, tiene menos de 0,3 o no tiene THC, no sé para qué sirve. Y no tiene THC, ni siquiera el 0,03% de THC, no hay efecto séquito, y entonces no sé si podemos decir que tiene uso medicinal para el sistema. En algunos casos tal vez sirva, lo que pasa es que como
como ya ha El sucedido, es comercio distinto. puro. ¿Cómo? Eso, los que traen y se vanaglorian de traer aceite que no tienen THC, porque ¿qué está sucediendo en lugares como Suiza? Agarran, aíslan CBD puro, lo aíslan, hacen un sistema, cultivan, hace años lo vienen haciendo. Es una guachada porque es una estafa, carísima. Hacen cristales de CBD, lo meten en un excipiente y te mandan un aceite de CBD, pero eso no es medicina del sistema endocannabinoide. ¿Dónde está el efecto séquito? Eso sí, es una mercadería que puede venderse. Entonces la gente en las droguerías e intermediarios que buscan ese tipo de productos, los que no tienen THC, si tienen 0,03, hay efecto séquito y para algo sirve. Son estafadores, y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Muy bien. Bueno, un poco para darle como empezar como a entrar como en el cierre de hoy, lo que quiero es volver a decir que vamos a volver a hacer estas charlas porque nos queda un montón de temas afuera. Me quedan Hay una pregunta acá muy interesante respecto de esto, con respecto a la ley. Fernanda dice, en el decreto creo que dice indicación médica. ¿Es lo mismo que preinscripción? Porque es difícil conseguir médicos que lo receten, dice Fernanda. Es el otro problema del que no, Es el no otro gran problema, por eso es repito el acá la problema, pregunta que ella es hizo. el problema, tanto en la reglamentación anterior como la otra, y es un problema que como la gente no puede esperar que los médicos se den cuenta que tienen que aprender, así hacen las recetas a las que están obligados desde siempre, porque siempre pudieron recetar estupefacientes y el cannabis tiene estupefacientes y el tetrahidro es un estupefaciente. Si no sabes de qué se trata, no vas a tener temor. Entonces acá entra el tema de esto que te decía antes, no soy un experto, soy un meridiano burgo. Yo aprendí de esto porque me di cuenta que no entendía nada y me puse a estudiar. Hasta aprendí a decir descarboxilar, que no tiene nada que ver con el derecho. Aprendí cosas que tienen que ver con la ciencia para entender qué tengo que regular. Que no es lo mismo regular el cáñamo o el 0,03% de THC que medicamentos con 30% de THC. Que no es lo mismo regular para un protocolo de investigación para conseguir un medicamento de aquí a 10 años, que lo puede hacer muy poco, para hacer investigaciones, cosa que el reglamento lo aceptó. Este reglamento, que podemos hablarlo en la próxima, tiene cosas muy valiosas para la ciencia, Eso no es, claro. no para resolverle el problema a la gente. Vos necesitas, para entrar al sistema de uso legal, una receta que te convierte, es el carnet de usuario medicinal. A partir de ahí vas al Estado o a una ONG. Mi recomendación es asóciense con ese certificado médico a una ONG. El registro del Estado falló una vez y va a fallar más ahora, porque ahora es para que se anoten los que van a cultivar. Y con esto te quiero cerrar, que no es cerrar, les voy a dejar esta inquietud y vamos a dejar un tendal de debate porque me van a matar. El autocultivo, ¿por qué digo que Uruguay es la mejor ley? Porque el problema es el uso recreativo del THC. Si vos cercás el uso recreativo del THC, el uso medicinal es libre y lo podés vender en la farmacia donde se te cante. Entonces, primero tenés que regular ese uso. El autocultivo, ¿por qué no entró en el primer reglamento? Yo estuve en los debates y lo escuché y decía, hijo de puta, perdón. El autocultivo es la puerta de entrada para el Estado, para el poder policial del cultivo recreativo, porque obviamente, ¿cómo sabe vos que el cultivo que está haciendo la señora en el balcón o en el patio o la mamá es de uso medicinal? Cuando no había, en el primer lance, el autocultivo viene a ser a lo que fue el desastre del 2001 como la convertibilidad. La convertibilidad fue un muy buen remedio para los 2 primeros años, pero como nos quedó cómodo y estaba buenísimo ir de viaje con $1, 1, nos enfermamos de sobredosis de convertibilidad. ¿Ok? El autocultivo, en Canadá pasó lo mismo. La primera ley de Canadá, que es otra ley que es muy interesante porque es omnicomprensiva, tiene 270 artículos, pero es una ley pensada desde lo comercial, no desde una cosa más integral y de trabajo nacional, como puede ser alguien que regule. La ley tiene que ser una ley general del uso del cultivo colectivo, del cultivo productivo cáñamo, cannabis sativa, donde el uso medicinal es un subproducto, un subcapítulo. Debería ser esa la ley, y una ley
no un decreto reglamentario que lo deroga el próximo presidente. Entonces, el autocultivo, que en aquel momento era una gran solución para el déficit de la gente que no conseguía que el Estado le proveyera lo que le había prometido, entonces me tenés que dejar cultivar, hoy sería un gran problema, porque hoy hay mucha gente que estaría dispuesta a cultivar, y entonces, ¿cómo controlan los balcones? Yo no me imagino un ente con 3.000 jardineros yendo a tocar tu timbre, así venimos del ente de control de cannabis medicinal a ver cómo están sus plantas. No lo vas a dejar entrar a tu casa. Lo mejor es que, y además el costo de que todos tengan lámparas, que es nada, un quilombo. Y además, cada persona, ¿cuántas genéticas puede tener en su casa? Porque no es es la primera pregunta que nos hacíamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está armado esto del autocultivo? ¿Qué genética? ¿De dónde salen las semillas? ¿Qué hablamos? ¿De maceta, de piso? Todavía sigue siendo una respuesta un enigma. Bueno. De donde puede, en general está fuera de la ley. Entonces, yo quiero decir lo siguiente y lo dejo como un tema para pensar. Hoy, de la reivindicación de lo que antes pedíamos el autocultivo, sigue siendo autocultivo, basta de presos por cultivar, y eso me refiero a los usuarios recreativos. Queremos cultivos medicinales, es el cultivo colectivo, el registrado y controlado por una asociación civil, capacitado, con personal capacitado, con la cantidad de plantas, 1.000, 2.500, 7.000, que hagan falta para atender a todos sus usuarios, con un sistema de control privado estatal de contenidos. Vas a un lugar, eso existe, hoy está funcionando, lo que pasa es que es tan chiquito y tan difícil de sostenerlo, que no se da publicidad, porque si lo llegan a aportar y ven que esto funciona así, porque la ley lo permite, hemos ido consiguiendo los permisos, ¿cómo? Gestionando, claro, marchando, como ocupándonos. No tiene que seguir caminando, no tiene que esperar que el Estado como un padre te dé todo armado. Ya nos enseñaron a pescar. Vamos a pescar. Está la Argencan, Cámara Argentina de Empresarios. Hermano, una Cámara Argentina de Empresarios que no saben para dónde ir. Y no, porque no son realmente, algunos sí, pero les digo a los muchachos de Argencan, pongámonos la pila, muchachos, porque sin empresariado no hay guita para poder hacer un clúster argentino y empezar a ser exportadores de lo que nos sobra. Le damos a la gente lo que necesita. El Estado cumple con su la impensada promesa de proveer. Las obras sociales se organizan y lo que sobra lo exportamos. Y dejamos de importar. Exactamente. Tenemos empresas y trabajo que se nos viene la maroma. Si yo pudiera decirle a Fernández que está preocupado y que habla de venderlo en las farmacias, está bárbaro de venderlo en las farmacias. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Arranquemos la industria. Y te digo, es una cuestión bastante urgente porque vamos a salir de esta pandemia / cuarentena y todas las patologías asociadas a al tendal de heridos en todo sentido que ha dejado esto, el agujero económico a nivel de salud física, salud mental, las patologías son variopintas y la verdad es que el cannabis realmente puede dar respuesta a varias de ellas que se manifiestan con muchos síntomas, que de ser posibles de manejar esos síntomas, la gente puede recuperarse mucho más rápidamente que de otra forma, digamos. Va a hacer falta desde el punto de vista de la salud psicofísica, realmente encontrar maneras de atender a la población va a quedar diezmada, la población mundial. Nosotros estamos hablando de Argentina, y Argentina especialmente porque ya viene con un arrastre de desastre económico. Y si la economía y el cannabis puede ser una gran respuesta, tanto desde el punto de vista medicinal como desde el punto de vista industrial y de oferta de trabajo. Te voy a hacer una pregunta que nos han dejado acá, como para seguir un poco e ir cerrando después, si querés. Bueno, que la deja un amigo empresario de la casa, que es Chicho, Diego Disicho, que está escuchando la charla, y él pregunta algo que preguntó alguien más por ahí. Pregunta si la ley 21671, que prohíbe todo lo que tiene que ver con coca, dormidera, firmada por los nefastos Videla, Martínez de Hoz del año 77, está derogada. Él pregunta si está derogado, si está funcionando. ¿Qué pasa con esa ley? Mira, muy buena pregunta la de Diego, que además hay que decirlo, es un empresario que vio por dónde se pueden hacer cosas legalmente y es uno de los que hoy
tiene el know-how para que llegue al mercado argentino los productos, tanto los que se hagan adentro como los que vienen de afuera. Respecto de lo que me fui a la... volveme a Sí, de decir... la ley 21671, Sí, esa ley, ¿está derogada o no? Porque no se termina de bueno, entender. a ver, esas no son estrictamente leyes, se hacían por un mecanismo legal que tenía la Junta, que era la Comisión de Asesoramiento Legislativo. En general tiene la forma de un decreto, el número barra el año en que se dictó. En un momento, si mal no recuerdo, cuando el inicio de la democracia con Alfonsín, hubo una jurisprudencia de la Corte que las derogó así, por estos mecanismos de sacarles legitimación. Otra razón por la cual estaría derogada esta norma es por un mecanismo que es el sistema inmunológico de los sistemas jurídicos, se llama desuetudo. El desuetudo es un fenómeno de derogación de normas por no obediencia, es decir, por no aplicación. Un ejemplo de eso es el delito que existía antes, el de adulterio en el Código Penal, mientras no hubo divorcio. Vos podías separarte de hecho, te volvías a casar, eras adúltero y nadie te hacía una exposición del artículo 118 del Código Claro. Penal. Lo mismo era el libramiento de cheques, la antedatación de los cheques, artículo 302 del Código Penal, que hoy se derogó y se inventó el cheque con que se le pone la fecha antes. Y todo esto fue actitud de la gente, por eso la legitimación es muy importante. La conducta de la gente es generadora de normas. Claro. Eh, Vos eh, decís que la ley quedó la ley obsoleta. no es aplicable, pero ponele que las más, porque yo hice, a ver, no sé si le pasó lo mismo a Diego, yo hice una consulta en ANMAT para un producto que no tiene cannabinoides, está hecho con el aceite de las semillas. Y sin estudiar nada me mandaron 2 líneas, no se puede aprobar nada, no importa la cantidad de THC, ni de CBD, ni de fitocannabinoides, y entre paréntesis necesitaban esta ley. Más allá de que esta ley habla de cannabinoides, si yo traigo algo que no tiene cannabinoides, esta ley no se aplica. Pero además, esta ley, hoy va en contra de cosas que está haciendo la ANMAT. La ANMAT aceptó, salió en los diarios que aprobó, todavía no aprobó nada, pero hay un laboratorio chileno que trajo un producto, lo presentó, y es un producto hecho sin THC. Dice claramente, cannabidiol, CBD, perfectamente se podría hacer acá, y este señor se va a comer 5 años haciendo, homologando y qué sé yo, y por la aduana están entrando por el 10 régimen de excepción, lo mismo que a él le piden 5 años, 5 años, 5 años. 5 ¿Qué años solución de someterlo a de ensayos. trámites y trámites y trámites? Hay más. La ANMAT el 28 de diciembre del 2017 o 18, mirá qué día, aprobó un medicamento extranjero con cannabinoides. Lo aprobó, está hay que buscarlo nada más. Entonces, si venís aprobando administrativamente por resolución, que es un rango de norma, fitomedicamentos, ¿por qué hay una ley superior a tu resolución que vos aplicás en las consultas que dice exactamente lo contrario? Claro, Acá eso la respuesta es que pidamos más leyes, limpiemos el quilombo de norma que tenemos y arreglemos las que están mal, porque hay algunas que cambiándole 2 letras, estamos en camino de nuevo, y la ANMAT es un ente regulador. Fíjate que no haya venta de que no estemos metiendo estupefacientes en la sopa de los chicos, pero no, si estamos haciendo medicina canábica, ahí va a haber productos que tienen THC. Dame seguramente. protocolos de activación, de no activación, que salgan al mercado sin activar, y si hace falta activarlos, entonces el médico tiene un lugar donde pide, me lo activa, o un lugar donde estén guardados los activados, nada, hay maneras de hacerlo, pero hay que tener idea. Claro. Insisto, lo que aplaudo de esta reglamentación que atrasa 3 años, porque esta fue la que tendría que haber salido al principio, no un reporte, una crónica de lo que pasó en modo articulado legal. Pero rescato que reconoce y le da a los abogados armas y a los jueces también para poder, estaría bueno que los jueces rechacen in limine las cosas que son claramente una persecución de competencia. Sí, también A nos da, absolutamente. Fucami la terminan allanando por una denuncia anónima, que cuando pudimos averiguar por videos que fueron a tocar timbre de otras casas, ella quedó anulada y otra gente fue a vender el aceite.
Entonces fue una denuncia de un competidor, que es un competidor que se mueve en el mercado negro. La diferencia es que la valentía de Fukami es dar la cara. Y dar la cara es hacer las cosas bien. Porque si yo está legitimada mi actitud, si yo la hago bien, si yo uso mi planta para después ir a vender brownies locos en la salida de un recital, que ya no hay más recitales, eso es otra historia. Pero si yo hago cannabis y soy solidario y le doy a los demás, aún cobrando para cubrir mi costo, porque esto también es otro engaño. Lucrar es cobrar lo que no corresponde, pero si vos a un producto le pones tu costo más tu trabajo, más tu tiempo y le pones un precio justo, no está mal cobrar, porque si no, no vas a poder sostenerte. Absolutamente. Aparte está generando fuentes de trabajo, porque alrededor de la planta de cannabis hay un montón de posibilidades y de estamentos que necesitan de distintos profesionales y expertos, y abre el juego de una manera bastante exponencial, lo cual nos conviene a todos después de todo este desastre del que vamos a tener que salir poniendo una cabeza al lado de la otra. Fernanda, le quiero contestar. Ella pregunta si existen laboratorios que hagan análisis de aceites producidos por autocultivos. Sí, existen. En este momento podés cromatografiar en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Rosario. La información la tenés online. Tiene un costo el análisis, un costo alto para algunas personas. En este momento volvieron a abrir la posibilidad de cromatografiar, por lo menos en la Universidad de Rosario. Podés enviar la muestra por correo, ahí en la página de la universidad te indican exactamente cómo hacerlo. Gabriel Gincus, me parece que podemos abrirle el juego para seguir con estos conversatorios. Esto fue como una primera aproximación. Estamos realmente, nosotros desde Latinoamericano estamos trabajando muchísimo para que la planta y para que los proyectos alrededor del cannabis sean cada vez más exitosos y más productivos para todos. Queda un poco para seguir charlando, ¿no? El marco concreto que necesitamos para poder instrumentar la regulación que ha sacado el presidente Fernández hace unos días. Queda por hablar también sobre la dessatanización, ¿sí?, del cannabis, en el sentido, y de la marihuana, ¿no?, como también se la llama, quitarle la satanización y hablar un poco de lo que tiene que ver con los beneficios, ¿sí?, de la medicina. También lo vamos a incluir en estas charlas. Y bueno, para vos tengo muchísimas más preguntas. Otro tema muy importante, que es poder mostrar el apoyo de las normas que hoy existen, más allá de que si viene una que lo diga todo juntito y claro en un solo texto, mal no viene, cómo es el clúster o el mercado en el sentido técnico, es decir, el escenario donde podemos jugar, dar trabajo, cobrar impuestos, controlar, satisfacer las necesidades en un proyecto que si nos ponemos las pilas, ciudadanos y gobernantes, en un año y medio, 16 meses, cambiamos la historia del país y de este quilombo que es que la gente vaya presa por hacerse de un medicamento. Y ¿Vos crees que Argentina puede estar a la vanguardia de la industria del cannabis como están otros países que ya están, digamos... Argentina es top 5. Top 5. Aún como está hoy, en países que tienen regulación, pero que no logran ponerla en actividad, como son Uruguay e Israel, que son dos países de vanguardia en tema de cannabis y cáñamo, nos miran a nosotros y dicen, no entiendo, ¿qué más buscan ustedes? No entienden. Y fueron a laboratorios, al campo, escucharon a cultivadores, a usuarios, hay resultados, nosotros tenemos conclusiones clínicas que en Israel no tenían, y se quedan, ¿y ustedes cómo hacen esto? Los protocolos, ¿y por qué lo hacemos? ¿Y cómo podemos? Empoderado, tanto hablan de empoderar, empoderémonos todos, no solamente las mujeres, los ciudadanos, entendemos, los habitantes, no se digan como quieran, pero empieza por nosotros. Empezó por este señor. Este señor fue un visionario, Manuel Belgrano. Manuel José del Corazón de Jesús Belgrano, fue el secretario de la
ay, no me sale ahora, de comercio del virreinato, y Sí, del comercio exterior. para generar riquezas hizo un proyecto de explotación del cáñamo, porque ya existía. Ese proyecto, en el año del general Belgrano, que ya termina, y que cuando se murió le sacamos hasta los dientes, no le dejamos ni los dientes de verdad, porque hay una anécdota y cuando se repartieron los dientes, porque él murió muy pobre y no pudo pagar sus deudas. Tiene el proyecto más increíble para potenciar economía. Y a la otra persona que lo quiero reconocer por su valentía, y es el único, y lo tienen que seguir, no importa si sabe más, si sabe menos, pero se dio cuenta que tiene una obligación con su juramento fundacional, es Marcelito Morante. Este es Marcelo Morante, a quien un día en una de las charlas que teníamos, el puterío de la política del cannabis nos mantuvo alejados durante un tiempo, no enemistados, alejados. Hace 2 días de la nada me llamó y la verdad me emocionó y me animó a hacer esto por el reconocimiento que significó. Entonces, pero él un día me dijo, flaco, ¿para qué te estudias tanto de endocannabinología? Más allá de que es una curiosidad personal, porque a mí me gusta la ciencia, y cuando yo era profesor de la facultad no daba una materia jurídica, daba una materia epistemológica, era una materia de cómo funcionan los sistemas, lógica del sistema, en fin, si no, nada sirve. Pero un día me dijo, mira, médicos, investigadores hay muchísimos, no hay nadie que se ocupe de la reglamentación. Y me Bueno, dejó helado, pero la puta que lo parió, claro. Y claro. bueno, Bueno, muy bien, fantástico. Bueno, me lo yo quería también agradecer a usted me y su sumo al valentía, agradecimiento. que hizo lo que tenía que hacer, puso en riesgo, y él el otro día me dijo, hubo un momento que tenía miedo, digo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy suicidando. La tarda en llegar, pero hay Pero hay recompensa. recompensa. Yo me Y él sumo al agradecimiento que le haces al doctor Morante porque entonces, soy egresada de su curso de endocannabinología para profesionales de la Universidad de La Plata. La verdad que fue para mí un descubrimiento. La valentía de él y de Mariela, su hermana, que sí, bueno, Mariela, que también además una gran médica tiene que tatuada la frase de Cerati en el brazo. en el brazo, sí. La verdad, y Tarda Marcelo en es un llegar, pero al médico final muy... hay Sí. recompensa en la zona de promesas. Y es un médico que ha sabido bajarse de los pedestales que separan muchas veces los médicos y con mucha humildad ponerse a estudiar sobre endocannabinología y apelar a sus colegas de otras especialidades. Él es médico clínico, pero bueno, neurólogos, pediatras, kinesiólogos, traumatólogos, la verdad, fabuloso. Él y Mariela. Y bueno, Otra, saludemos otra también cosita más a otro. de los expertos. Él en realidad no se puso a estudiar en los libros para convertirse en un experto y era la crítica que recibía de sus colegas en el inicio. Él, ¿dónde estudió? No estudió nada. Sí, él estudió. Él estudió en el campo de batalla. En el Él campo de se animó batalla, que es a como nos pacientes y acercamos a al tomar cannabis, riesgos. claro. Ahí Yo me está. acerqué al cannabis desde el campo de batalla también y por eso lo entiendo bastante. Y bueno, coincido con vos absolutamente. Y bueno, tuvimos en nuestro conversatorio también, que lo vi pasar a Darío Andrinolo, que también es otro gran Él hace cromatografías. un gran adelantado en el tema de la Oh, medición del cannabis, así que gracias por estar y a toda la familia Disicho, que es gente que trabaja también con la planta desde otro lugar, pero un lugar muy interesante. Ya lo vamos a tener invitado a Diego para que nos cuente desde su posición cómo él ve la cuestión del cannabis en Argentina. Gracias a todos por estar. Me quedaron gente con preguntas, pero bueno, les prometemos que vamos a hacer esto al menos una vez por semana, siempre con otro tema. A Gaby lo podemos exprimir con preguntas alrededor del derecho y podemos hablar en otros encuentros sobre la planta más en general. Gracias a la gente de Planta Cura que anduvo por ahí también, a Toro. oh, Y, ok, nos vemos la próxima. Los vamos a dejar para no hacer esto demasiado extenso y para comprometerlos a que se vuelvan a enganchar en el próximo conversatorio de Latinoamericano. Tienen nuestras redes. En breve vamos a estrenar web.
están las redes y de Latinoamericana, pueden dejar sus preguntas ahí también y prometemos ir contestando. Gracias a todos, que tengamos una maravillosa tarde y bueno, cuidarse mucho. Gracias Gaby, Jincus. No, gracias a vos, Palo, genio. Nos Chao. vemos.